Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Señores, llegamos a lo que es la parte final de la lección número 1 de este interesantísimo estudio que hemos estado realizando durante toda la semana. Yo creo que sí, ahora nosotros estamos en buena disposición para empezar a repetir el título de la lección que hemos estudiado, el texto bíblico, y hacer un ejercicio de que nos conviene a todos memorizar, tanto el título como el pasaje de referencia a la lección de esta semana. Así es que, dicho esto, así de entrada, para que usted vaya haciendo memoria y desafiar también al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros aquí en los comentarios a estas lecciones, para ver cómo anda su gran esfuerzo que hizo para aprender de memoria el texto que nos está sirviendo de referencia. Pastor, muchas bendiciones, que Dios esté con usted hoy, mañana y siempre. Amén, amén, muchas gracias. Sentimos el mismo desafío y la motivación a que podamos refrescar nuestra memoria con lo que Dios nos dice en su palabra, y especialmente este capítulo 1, versículo 14 y el versículo 15, que está bien interesante lo que estamos aprendiendo en este primer capítulo que hemos estado estudiando. Recuerden ustedes, después que Juan fue encarcelado, Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí hay algunas ideas casi completo, es decir, que al cierre de la lección vamos a otorgarle un 98, porque algunos esperan que, como dice textualmente, uno pueda memorizarlo, y hubo una omisión aquí, otra allí, y entonces vamos a dejarlo en 98. ¿Le parece? No, pastor, yo creo que nosotros podemos repetirlo de nuevo para completar el 100, porque... Ajá, pues repítalo de nuevo. Claro, porque si después que uno ve todo el esfuerzo... Pero es un 98. No, pero repítelo de nuevo para colocarle el 100. Ok. Entonces, miren lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ya tiene su 100. Vale, te estoy diciendo que... Tiene su 100, definitivamente es así. Si usted me examina a mí, yo no, en términos de establecer de memoria el texto bíblico... Pero domina contenido de enseñanza magistral, pastor. Sí, no soy muy bueno. Estoy sentándome aquí en esta cátedra. No tengo esa capacidad de memorizar así, pero hacemos un complemento. Yo lo digo de memoria y usted lo explica. Sí, el contenido, en lo que tiene que ver contenido, a mí siempre me ha gustado como explicar los textos bíblicos y hacerlo de forma tan sencilla que los demás puedan comprenderlo, porque a veces uno se complica mucho. Sí, no, con mucha teología y mucha cosa. Entonces, pero es bueno la mucha teología para tener... Usted, para hacer la explicación, necesita la teología. Hay que estudiarla, sí, por supuesto, y hay que estudiar posiciones, pero llevar el contenido de una manera aplicarlo a la vida, no quedarnos en la nube, sino aterrizarlo a ver la tierra. Le felicito, porque tanto el título de la lección como el versículo o el texto a memorizar lo dijo de memoria. Y antes de entrar en esos detalles que fueron sumamente interesantes, yo me gocé en esta semana. Vamos a orar, pastor, y entonces dar la oportunidad para que usted entre con algunas explicaciones de lo que es la fase final de la lección. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias porque nos hemos gozado en el estudio de tu palabra. Gracias por la participación del pastor Ángel Dayan, de los amigos que siempre dan seguimiento a estos estudios. Gracias, querido Dios, por darle el privilegio a tu hijo de formar parte de esta escuela de preparación para el cielo, como lo es Radio Amanecer en Estudio. Esperamos que al reflexionar
en lo aprendido durante la semana pueda seguir siendo de gran bendición y no solamente tener la parte del conocimiento, sino aplicar esos conocimientos. Favor que pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Adelante, pastor. Vamos a ver algunos detalles en la lección de cierre. Cuando nosotros nos detenemos en todo lo que significó para esta semana el inicio o el comienzo del Evangelio de Marcos, para nosotros es clave detenernos ahora y refrescar parte de ese contenido, porque en la repetición está ciertamente el aprendizaje, como decimos, y durante el resumen que hacemos necesitamos tener las ideas claras para transmitirla como maestros, ya sea que nos toque la exposición, la presentación del tema en la iglesia o en los grupos en los cuales estudiamos, o también de manera personal que podamos hacerlo. Sin duda alguna, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con ese primer capítulo de Marcos, vamos a ver diferentes cosas que ahora son necesarias enfatizar. Desde que vemos a un Marcos, que es a quien se le atribuye la autoría de este evangelio, las mismas argumentaciones que hicimos al principio y los datos que nos ofrece el libro de los Hechos, el mismo libro de Marcos, la misma historia, en la forma como lo estábamos abordando, reconocemos que ese es el personaje. Entender que no debemos quedarnos en una etapa de nuestra vida porque hayamos fracasado, porque hayamos cometido errores. Ciertamente eso es lo que vemos en Marcos presentado. Marcos, viendo el personaje del que él recibe mayor influencia de quien escribe, que fue el apóstol Pedro, también en su vida se proyecta en el análisis que hacemos histórico de él, quien fracasa, pero no se queda ahí, porque del maestro que está recibiendo, además de su fracaso, al negar a Jesús, vemos también que es restaurado. Notamos a Marcos con una nueva oportunidad y se relanza y avanza, porque cuando se dio el inconveniente entre Saulo y Bernabé, entendemos claramente que esa división se identificó con un problema que hubo entre ellos por eso. Pero Dios saca partida magistral buena en este caso y ahora se hace no solo un equipo, sino que salen dos. Pablo y Silas y Bernabé y Juan Marcos. Y mire que fue tanto el hecho de restauración que a donde fue Bernabé con Marcos, ¿a dónde fue? Fue a Chipre, desde donde él se había devuelto para regresar a Jerusalén. Claro. Eso indica algo importante ahora, pastor, y amigos. Esos detalles ahí que estamos viendo nos da a entender que aún en medio de la discrepancia, cuando no nos ponemos de acuerdo, Dios quiere sacar algo bueno de eso. Así es. Porque he encontrado, y es una lección muy importante que debimos aprender en esta semana, que aunque tú tienes un compañero pastor o tienes un hermano de iglesia, un anciano o un dirigente de la iglesia y no se ponen de acuerdo por un punto que se presentó, hay gente que sale de juntas de iglesia. Me voy de aquí, no vuelvo. De reuniones y ciertamente se van. No vuelven. Y por allá el Señor agarra y lo maneja. Y lo toca. Como es el caso de Juan Marcos. Juan Marcos fue objeto de discusión entre dos grandes como lo fue Pablo y Bernabé. Bernabé dijo, no, este sobrino mío yo le veo cualidades muy buenas. Claro. Y Pablo dijo, no, espérate, ahí muy débil. Hizo alusión al significado de su nombre, hijo de consolación. Claro. Ese líder visionario que ahora no solo ve a un familiar, a un joven con potencia, con un futuro, que es lo que usted mencionó. Bueno, esta semana usted lo mencionó, sí, que cuando nuestros jóvenes, muchachos de la iglesia están involucrados en proyectos, en programas, en ministerios, hay que apoyarlos y no dejarlos caídos cuando cometen errores. Claro, y esa fue la visión que tuvo Bernabé. De ahí que dentro de las desavenencias estos dos grandes líderes se formaron dos equipos de trabajo. Por un lado estuvo Saulo, ¿con quién? Con Silas. Y por el otro lado estuvo Bernabé con Juan Marcos, y se le dio la segunda oportunidad. Y llegamos a decir en un momento determinado que Pablo con el tiempo se dio cuenta del oro molido que tenía este muchacho, Juan Marcos. Lo valioso, que me es valioso. Me ha asistido, me es valioso. El muchacho realmente, yo veía otra cosa, pero Dios me ha mostrado que el hombre es muy bueno.
De hecho, el mismo Pedro, porque nosotros insistíamos acerca de la escritura de este evangelio que tiene como fuente principal la larga conversación y la experiencia del apóstol Pedro, que él preguntaba, y esa fue una fuente de la cual se fue alimentando. Usted recuerda que citábamos un discurso de Pedro. Claro, y también para decir las cosas que Marcos luego más adelante escribió muy parecido, y fue tan beneficioso la dirección de Pedro en la vida de Juan Marcos, que Pedro lo llega a llamar como su hijo espiritual. Primera de Pedro 5:13. Entonces, no se confunda, amigo, hermano. Las desavenencias están, las discusiones están dentro de la iglesia, pero deje que Dios dirija la vida de todos, y como en el caso de estos dos grandes que realizaron obras evangelísticas, también encontramos que el Señor se glorificó en la vida de ellos, en la vida de Marcos y en la vida de los apóstoles. Además, estuvimos enfatizando de cómo ese mensajero vino a preparar el camino, según lo indicaba la misma fuente a la que hacía referencia Marcos en el capítulo 1. Que Marcos habla ya después de tener la experiencia, la conversión. Entonces dice, déjame hablar acerca del mensajero, hablar de Dios y hablar de Jesucristo. La figura central, Jesucristo. Dios está guiando ese proceso, y entonces Juan habla del enviado de Dios, que en este caso veíamos que Juan viene siendo el mensajero. Fíjese que en ese mismo capítulo 1, versículo 3, el mismo Juan Marcos pone o presenta un diálogo entre la deidad. Cuando se bautiza Jesús, noten ustedes cómo, primero Marcos dice el evangelio de Jesús, hijo de Dios. Posteriormente lo vemos iniciando su ministerio con una confirmación contundente, presencial de la deidad, cuando vemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres, y dando un énfasis importante que era una explicación no convencional ni común escucharla en relación con el bautismo de Jesús, porque solo nos quedamos en la idea de que Jesús se bautizó para darnos ejemplo, que somos bautizados en su muerte y resurrección, para que tengamos vida, para que andemos en vida nueva. Pero lo que está indicando el bautismo de Jesús es el inicio de su ministerio. Y es la importancia que tiene porque la misma deidad completa está presente. Eso reviste una importancia capital para nosotros también, entender que cuando iniciamos, fíjese que el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y al desierto no era para estar de turismo interno en las afueras de su pueblo. Más que eso, el enemigo vino a tentarle, los demonios estuvieron presentes, pero los ángeles también le servían. Jesucristo fue preparado de una manera especial en su decisión, porque así lo decidió él. La fase humana de Jesús fue tentada hasta lo sumo, y en la fase divina también motivada para que haga otra cosa y use su poder divino para que así ahora pueda ser desmeritado. O sea, no era cualquier cosa la que estábamos viendo, era una lucha ahí encarnizada que había entre el bien y el mal, que ahora entonces toma su mayor énfasis cuando Jesús senta un precedente de dominio, de victoria. ¿Por qué? Porque viene ahora el Espíritu Santo, porque viene ahora la obra que inició, porque viene ahora y se confirma ya lo que los profetas habían dicho. Y esa preparación del camino la hace Juan el mensajero, tomando en cuenta el mensaje de Isaías capítulo 6 y haciendo alusiones a dos textos más, tanto en Éxodo como también en Malaquías, sí, que era donde explicábamos. Lo que pasa es que Marcos fue muy impresionado con lo que había aprendido, y yo quisiera imaginar que ya Marcos tenía algún tipo de conocimiento un tanto profundo de lo que enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces él en su evangelio plasma algunas ideas importantes y utiliza, en este caso decíamos, el asunto de lo que es importante para los judíos, que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, muy importante para el judío, y toma como punto de referencia lo que dice el libro de Éxodo. Y para hablar de otro detalle muy importante que es para los judíos, utiliza a los profetas, como es el caso de Isaías y de Malaquías. Estos 3 pasajes de la Biblia dice,
Éxodo 23:20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Isaías 43, voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Por eso, pastor, entonces eso nos dio a nosotros la oportunidad de hablar de ese gran evento. Y yo recuerdo que le pregunté, pastor, usted como adventista del séptimo día, pastor adventista del séptimo día, cuando está preparando ahí su actividad de bautismo, ¿por qué lo prepara? Y nos dio una cátedra acerca de eso. Hey, el bautismo tiene que ver con un nuevo nacimiento. Se sumerge para evitar que alguna persona ahora ande por ahí pensando que tiene que estar bautizando por aspersión. Y hablamos, o en seco. Sí, y hablamos acerca de ese proceso que es hundir, sumergir el cuerpo en agua, porque simboliza ¿qué cosa? Muerte y resurrección a la nueva vida. Claro, y usted hablaba acerca de una tumba líquida, que es el agua donde, para dar evidencia de una nueva vida, y entonces hicimos ese fuerte énfasis que usted está puntualizando sobre el ejemplo de Jesús al ser bautizado. Pero y decíamos que Jesús confirma ¿qué cosa? Su ministerio, el cielo le dio un ministerio, Dios, que es la voz que se escucha, ahí en mi Hijo, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y el mismo Señor Jesucristo que está presente ahí, esa reunión, lo que hacen es sencillamente santificar la presencia de ese lugar para dar a Jesús la bienvenida en el ministerio que se iniciaba. Y decíamos que ese ministerio tiene que ser sancionado con la presencia de Dios, porque vienen dificultades, y en medio de las dificultades allí en el desierto demostró que Dios, cuando una gente se bautiza en su nuevo nacimiento, le comisiona una gran labor, pero que esa labor no está solo. En medio del desierto de la vida del creyente, Dios manda al Espíritu Santo para consolar y para guiar. También esta semana hacíamos referencia al Evangelio según Jesús. Este Evangelio según Jesús específicamente se concentra en el detalle de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, los versículos 24 al 27. Y allí explicábamos la importancia, la trascendencia que tiene esta profecía, que más que concentrarse en otros, se aplica y se cumple de manera directa en Jesucristo. Sí. Según la misma profecía, en los detalles de 62 semanas, 7 semanas y una última semana, específicamente se hace la puntualización, porque en cada una de esas fechas hay un cumplimiento específico de la obra que el mismo Jesucristo vino a realizar, tanto en su nacimiento, en el inicio de su ministerio y en la muerte y resurrección, así como también concluyendo el mismo ciclo de los 490 años, que es lo que se entiende por las 70 semanas, que significa. Entonces ahí vemos cómo se cierra en el 34 con el apedreamiento de Esteban. Si nosotros tomamos la profecía, lo vamos a ver en base a ese mensaje que Jesús predicó, que hacía referencia a 3 cosas claves. Número 1, la profecía cronológica, o el tiempo que se ha cumplido, no es al tiempo que nosotros contamos hoy en día. Es al tiempo de Dios, es al tiempo profético que Dios usa, en el cual actúa. Número 2, al pacto, el pacto que se está haciendo Jesús con su vida. Marcos presenta su obra durante todos los primeros 8 capítulos. Vemos ahí el accionar, Jesús dinámico, el movimiento, y eso es lo que asombra. Un Jesús dinámico, audaz, que lucha, que enfrenta a las huestes del maligno, las enfrenta en su territorio y da cátedra y un entendimiento apropiado de que realmente Él es quien dijo ser. Él es Dios con nosotros, es quien domina. Y finalmente, en este recuadro que hacíamos y explicábamos de la sección del Evangelio según Jesús, ahí vemos el llamado al discipulado. El llamado al discipulado está implícito, está claro, está puntualizado y estructurado de una manera categórica. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese llamado al discipulado no debe desviarnos a nosotros de ver a un Jesús que es el maestro, que es un predicador y que también es aquel que sana, que rescata, que viene por segunda vez.
Pero eso lo vemos a la luz de lo que viene presentándonos el evangelista ahora, Marcos. En su fase conclusiva, en esta explicación que estamos dando, vemos también un paralelismo que se da entre Marcos 1 y también Apocalipsis 14. Es importante destacar esto. Cuando usted se pasó la semana entera hablando acerca del Evangelio según San Marcos, las cosas que ocurrieron en torno a el cumplimiento de la profecía e identificar que Jesús es el Evangelio, Jesús es quien trae buenas nuevas de salvación. Entonces hay 3 libros que ahí usted puede como relacionarlo. Por eso nosotros quisiéramos decir, queda prohibido decir que el Antiguo Testamento quedó abolido, como algunas personas dicen. Entonces usted tiene que tomar algún punto de referencia, porque todo lo que sucede en el Antiguo Testamento tiene cumplimiento en la persona de Cristo, ahí en el Nuevo Testamento. Y por eso decimos que el Evangelio de Marcos, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen una extraña coincidencia. Repita nuevamente esos 3 libros. Daniel, Marcos y el libro de Apocalipsis. Usted recuerda el mensaje del tercer ángel. Claro. Apocalipsis 14, 6, 7, que manda a honrar y glorificar a Dios. Es más, vamos a conectarlo también con el libro de Génesis, porque definitivamente es así. Entonces, este libro de Apocalipsis es paralelo al mensaje evangélico de Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15, y el mensaje del primer ángel del evangelio eterno al mundo en los últimos días, en lo que tiene que ver con la preparación para la segunda venida. Al igual que el mensaje de Jesús, el evangelio angélico del tiempo del fin contiene los mismos 3 elementos como ilustra lo que nosotros vamos a comparar ahora. Marcos 1, ¿qué es lo que nos dice? Marcos 1, usted lo puede comparar con el tiempo que se ha cumplido, con el libro de Daniel, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1 habla acerca de eso. ¿Dónde está ubicado esto? En la categoría como una profecía de tiempo, y en el libro de Apocalipsis se encontrará que la hora de su juicio ha llegado en una conexión de Daniel 7 y 8. Marcos 1, el reino se acerca, cae en la categoría de promesa de pacto, y en Apocalipsis capítulo 14, el evangelio eterno, como se hace un llamado en Marcos capítulo 1 para el arrepentimiento, crean en la categoría llamado al discipulado, y en Apocalipsis 14 dice, teman y glorifiquen, adoren a Dios. Y es maravilloso esa coincidencia, yo dije ahorita extraña, pero no es extraño, es armonía que hay entre estos 3 libros, Marcos, Daniel y el libro de Apocalipsis. Veremos con frecuencia en Marcos este tipo de enseñanzas, porque es muy característico el uso de los sándwiches, como dirían, para algún tipo de enseñanza. Utilizar esta estructura quiásmica ayudaría a que podamos entender plenamente que este evangelio fue cuidadosamente elaborado, pastor. Por eso vamos a ver a un Jesús que ocupa el primer lugar, es el centro del evangelio. Y se presenta de una manera tal que nosotros ahora la veremos como cumplimiento de la profecía bíblica, de ese pacto, de la predicación, como también del mismo juicio que se nos invita a ver, tanto en su fase de profética, que sería de una manera clara el juicio preadvenimiento, el juicio investigador, pero esa fase del juicio investigador es parte de la profecía grande que tendría su cumplimiento en la parte final. Ahora nosotros en el inicio nos quedamos con este paralelismo que acabó usted de hacer, que identifica el tiempo cumplido, el reino se ha acercado y también la parte del discipulado, crean. Yo quisiera al cierre hacerle algún tipo de pregunta, porque Pastor Machuca y amigos oyentes, no nos podemos pasar una semana completa hablando sin demostrar que hemos aprendido algo y que estamos ubicados en buen camino. Y utilizo esto como ilustración, haciendo el llamado al Pastor Machuca, pero eso es para todo. Pastor, yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Qué significa el Evangelio para usted? Para mí realmente el Evangelio es Cristo, porque que Cristo haya venido a este mundo, haya nacido y haya vivido y haya tomado mi lugar para que yo tenga salvación. Realmente no hay una noticia más grande, más hermosa, de más amplio significado
que saber que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo por mí para que yo hoy tenga vida eterna. Realmente el Evangelio para mí significa Jesús como centro, en su mayor y mejor noticia, realmente. Y tener esta noción tan clara, porque usted te recordará, estudiamos en esta semana, que entre los siglos I y II, cuando estaban en la naciente iglesia y que había una cultura romana muy poderosa, pues el evangelio tenía una connotación, incluso se utiliza el término plural, evangelios, porque tiene que ver con buenas noticias. La noticia que daba aquel mensajero, decir, bueno, el rey conquistó tal tierra, hubo victoria. O cuando se hacía un decreto para alabar el personaje, el hombre, el rey. Y entonces Marcos nos enseñó en esta lección que el verdadero evangelio debe desconectarse de esa parte que tiene que ver con lo humano, porque en Cristo Jesús se cumple el evangelio, que es la buena noticia para toda la humanidad, y por eso estamos valorando un poquito más ahora lo que significa el evangelio de Cristo. ¿Cuál es la esencia, en síntesis, del evangelio en el que tú crees? Jesús tomó mi lugar, y al tomar mi lugar no lo hizo de una manera simple y sencilla, sino arriesgándolo todo, que era cuando analizábamos un poco del bautismo de Jesús. Cuando vemos el cumplimiento profético, vemos a un Jesús que asume todos los riesgos de la naturaleza humana, implicando esto, claro, siendo Dios, ¿verdad? Y siendo 100% ser humano. Ahí está lo que Pablo hace referencia. Grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya hecho humano. Entender eso implica relacionarse con Cristo, aceptando su propuesta de salvación con nosotros, con un Jesús dinámico, un Jesús que se mueve, un Jesús que lucha por nosotros, un Jesús que enfrenta el mal, un Jesús que tiene victoria sobre los poderes del maligno. Todo eso en esencia me lleva a mí a ver a un Jesús que yo debo creer, a un Jesús que yo debo aceptarlo, porque es quien realmente se manifiesta en el escrito. Ahí lo vemos más que con palabras, lo vemos en un Marcos que dice, estas son las acciones de Jesús. Amén. Finalmente, y si quisiéramos hacer un llamado, hoy las redes sociales han avanzado mucho, donde hay tantas personas que se llaman influencer. ¿Cómo estás utilizando las redes sociales para proclamar estas buenas nuevas de salvación, estas noticias que tienen que ver con la eternidad? Ojalá que la lección de esta semana haya motivado a adultos, jóvenes y niños para que podamos colocar esas buenas noticias en las diferentes redes, en lo que tenemos en esta tierra. Debemos convertirnos en embajadores del reino de Dios, dando buenas noticias, que eso es lo que significa realmente el Evangelio de Cristo. Pastor, si fuera tan amable de dirigirnos en oración al cierre. Dios Todopoderoso, a ti clamamos en señal de agradecimiento. Infinitas gracias, Señor, te damos por este cuidado providencial para esta semana que iniciamos los estudios de un nuevo trimestre. Señor, gracias por la iluminación de lo alto y las aplicaciones a nuestra vida, así como también las decisiones que hemos estado tomando. Perdónanos, Señor, en cada una de aquellas cosas que no te han agradado, que hemos decidido o hecho contrario a tu plan, o contrario a tu palabra, tu evangelio para nosotros en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a vivir por Cristo y para Cristo. Amén. Y así enseñar a los demás a que teman a Dios, que le den gloria y que le sirvan de todo corazón. Gracias por este Evangelio de Marcos. Gracias por tu palabra que ha llegado hacia nosotros. Síguenos dirigiendo ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.